Muy bien. Shabbat Shalom nuevamente. Vamos a continuar, como dijimos, con la primera serie de estudios sobre el Shabbat. Vamos por la cuarta parte. Y en el estudio o en los estudios anteriores, pues hemos visto básicamente algunos temas relacionados a la observancia de este día como un mandamiento vinculante para los creyentes y nos hemos dado la tarea de especificar y ampliar en aquellos textos donde se habla directamente de este mandamiento, ¿no? Hoy vamos a comenzar el estudio refiriéndonos a la fuente de estos mandamientos, quién los dio, de quién provienen, ¿verdad? Y bueno, cuando se habla de los 10 mandamientos, nosotros nos estamos refiriendo al relato bíblico de la entrega de la Torá en el Sinai y a todos los elementos circundantes, ¿no? Tenemos que hacer un estudio de el contexto bíblico en el que el texto enmarca este acontecimiento para que nosotros podamos ahí ver si tenemos base interpretativa para creer una cosa u otra en base a lo que el texto dice o incluso en base a lo que el texto no dice también. Bueno, los 10 mandamientos y de manera muy especial también el que ordena santificar el Shabbat son tan antiguos como la humanidad. Ya nosotros estuvimos aludiendo al relato creativo de los primeros 3 capítulos de Génesis, en donde se dice que el Padre santificó el séptimo día de la semana creativa. Por lo tanto, el asunto o la relevancia que tiene el Shabbat, pues es tan antigua como la humanidad, como la creación misma. Entonces, Yahweh simplemente estaba recordándole estos mandamientos a los hijos de Israel en el monte Sinai. El evento del que nosotros estamos hablando fue un evento majestuoso acompañado de truenos, relámpagos y temblor que acompañaban la manifestación de la voz divina. Y entonces Yahweh mismo, no Moshe, no nadie más, proclamó las 10 palabras o los 10 Devarim, como se conocen también. Eso está en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Y ahí en el versículo 1 dice que fue Elohim quien habló todas estas palabras. Bueno, algunos suponen que fue primero el Padre quien dio los mandamientos y que luego vino el Hijo y los abolió. ¿Por qué estamos nosotros dando este contexto en relación al capítulo 20 de Éxodo? Porque vamos a ver entonces cómo se han desarrollado algunas doctrinas en torno al acontecimiento de la entrega de la Torá. Cuando el Mesías dice, eh, antes de que Abraham fuese, yo soy o yo existo, en Juan 8:58, muchos encuentran ahí una base para afirmar la deidad del Mesías. ¿Por qué estamos enlazando este capítulo del registro de Juan con el registro que encontramos en Éxodo 20? Bueno, porque la creencia cristiana, si podríamos generalizar el cristianismo, englobarlo, pero la creencia cristiana predominante al hablar de la naturaleza divina como una entidad trinitaria, es decir, conformada de tres en uno, que no es uno en tres ni tres en uno, sino que es uno y los tres son uno al mismo tiempo y es muy difícil de explicar y también muy difícil de entender y dicen que es un misterio inexplicable, pero quieren justificarlo a toda costa. Esta postura dice que si el Padre habló en el relato de Éxodo 20, esa palabra o ese verbo que él expresó es entonces el verbo del que se nos habla en Juan capítulo 1, verso 1, ¿verdad? En el principio existía la palabra o el verbo. Y entonces ellos dicen que ahí lo que nosotros estamos escuchando es la voz del Todopoderoso manifestada en el Hijo.
pero que el Hijo estaba al mismo tiempo siendo el Padre manifestando su voluntad a los hombres. Es muy eh, extraño el asunto, porque el afirmar que el Hijo, que también es Dios, pero que no es Dios Padre, pero sí es Dios, según la doctrina tradicional, el afirmar que el Hijo está diciendo algo en representación del Padre, pero que posteriormente ese Hijo mismo viene a abolir las palabras que el Padre dijo por medio de él, pues le resta mucho sentido a la ocasión, a las circunstancias, porque nosotros vemos una presentación magnífica de esta ley, un evento de gran majestuosidad, acompañado de truenos, de relámpagos, para que después aquella supuesta voz que era el Hijo venga a encarnarse a la tierra y entonces eche por la borda todas las palabras que fueron pronunciadas en el relato de Éxodo 20. ¿Se comprende la idea? Hay una gran contrariedad implícita en que nosotros extraigamos o, mejor dicho, introduzcamos información en el texto, información que el texto no dice. Nosotros podemos eh, leer el texto con la mente eh, alejada de dogmas doctrinales e interpretar el texto por lo que dice, y solamente por lo que el texto dice no llegaríamos a ninguna conclusión como esta. Entonces después se escudan en afirmaciones como la que el Mesías hizo ahí en el registro de Juan 8:58 para decir que en efecto este hombre era Dios mismo manifestándose a la humanidad y era también aquel que promulgó la ley en el Sinaí. Y entonces muchos interpretan esas palabras como una afirmación de deidad absoluta. Sin embargo, en el marco hebreo la expresión yo soy, del griego ego eimi, debe entenderse en el contexto de la agencia divina y la autoridad representativa. Nosotros tenemos ya dos estudios acerca del mismo tema, uno que habla de la justicia divina y otro que habla de cómo el Hijo no puede ser el Padre de una manera lógica, ¿no? Entonces, cuando se utiliza esta afirmación por parte del Mesías, yo soy, o yo he sido, o yo existo, no es una afirmación de identidad ontológica, sino que él habla ahí como un enviado del Eterno, no como si fuera él el Eterno mismo. La referencia a Éxodo capítulo 3:14, que está casi siempre entrelazada con Juan 8:58, donde Yahweh se le revela a Moshe como Eye, Aser, Asher, Eye, que se traduce correctamente como yo seré el que seré. No se trata de una fórmula de identidad ontológica, sino de una promesa de presencia activa. ¿Qué significa todo este palabrero? Vamos a traducirlo. Cuando a Moisés se le manifiesta el Todopoderoso y le dice que él lo ha elegido a él para que vaya y le anuncie al pueblo que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob había de liberarlo, Moshe le pregunta, bueno, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y él le dice, Eye, Asher, Eye. Diles que yo seré el que seré, o yo seré lo que seré. Y si te estoy diciendo que voy a ser su libertador, entonces lo que yo seré para el pueblo será eso, el que les dé la libertad, el que los libere. Entonces, él no estaba utilizando la fórmula Eye, Asher, Eye como un apelativo a su identidad, sino a su propósito. Entonces, cuando este Eyer, Asher, Eye es entendido no como una fórmula de identidad ontológica, no como un nombre, no como un apelativo que describe al ser que porta ese título, sino como un título que anuncia su propósito, podemos entender que aquel que utilice la misma fórmula, yo soy o yo seré,
No está apelando a la misma identidad del Todopoderoso, ¿verdad? Simplemente está apelando, en este caso el Mesías, a su rol como agente y representante del Todopoderoso. Si queremos verlo de alguna manera. Eh, ahora, ¿quién fue entonces el que habló desde el monte? Bueno, ya lo dijimos, fue a través de la palabra de Yahweh que los 10 mandamientos fueron pronunciados y luego escritos por el dedo de Elohim en tablas de piedra que le fueron entregadas en las manos a Moshe. Ahora, esa palabra de Yahweh, cuando nosotros vemos ahí la palabra de Yahweh, no describe a una entidad. Cuando se usa el título la palabra, este título no refiere a alguien en específico. Nosotros entendemos que se está refiriendo a la voz audible que escuchó el pueblo desde el monte. No hay ninguna razón en el texto de Éxodo para que nosotros interpretemos dogmáticamente que esa palabra alude a un personaje en específico. Y entendemos que todo esto que se dijo en el monte Sinai no fue una nueva ley que el Padre se inventó en el momento, sino que fue simplemente la reafirmación de lo que ya existía desde el principio. Entre los 10 mandamientos, el cuarto, que es el que nos ordena santificar o apartar el Shabbat, recibe la mayor explicación de todos. Y Yahweh se lo dijo así a Israel. Ya leímos este relato, lo hemos leído ya 4 veces con esta, pero es necesario que nosotros hagamos repetición, porque el mandamiento comienza diciendo, acuérdate. Y bueno, ¿cómo vamos a recordar algo si no lo repetimos, verdad? Dice el relato de Éxodo, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. No harás en él obra alguna, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Yahweh bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Bueno, hacemos hincapié en que este mandamiento comienza diciendo acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? Porque no era algo nuevo, era algo que ellos debían recordar, porque ya les había enseñado sobre el Shabbat anteriormente, como nosotros lo vimos en Éxodo capítulo 16, donde explicamos que el Shabbat fue utilizado como un mandamiento de prueba para el pueblo. ¿Verdad? Acuérdense que le manda a recoger el maná, pero les dice que en el séptimo día nadie habría de recogerlo, etcétera, etcétera. Ya lo hablamos en la parte 2 o 3 de esta serie de estudios. Entonces, ha quedado claro hasta este punto que el Shabbat ha sido el único día que Yahweh ha mandado santificar. Es el único periodo semanal de tiempo que Yahweh ha bendecido y santificado desde la creación. Este día hasta este punto del estudio hemos aclarado que señala hacia su obra creadora, es decir, es un memorial o nos manda a hacer memoria de la creación por medio de la observancia y esta es una señal perpetua entre él y su pueblo. Ya esos citas que tenemos encerradas ahí de Éxodo 31, el pueblo de Israel guardará el Shabbat como pacto perpetuo, y el texto de Isaías capítulo 66, donde habla de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde se seguirá observando el Shabbat, pues ya los leímos varias veces también en esta serie de estudios. Pero los tenemos ahí como referencia para que nosotros entendamos por qué afirmamos esto que decimos. Hay personas, sin embargo, y pese a todo esto que nosotros presentamos como evidencia, que tratan de argumentar que el Shabbat fue parte de la ley ceremonial y que esta observancia quedó ya abolida cuando se abolieron los sacrificios levíticos. Hay personas que no están de acuerdo en que la Torá se divide en secciones morales, civiles, sacrificiales, etcétera, etcétera. Yo en lo personal no tengo ningún problema con que se divida así la Torá o se clasifiquen los mandamientos, porque en efecto hay mandamientos que son relativos a la tierra, son mandamientos que son relativos específicamente a la agricultura. Hay otros mandamientos que son de orden civil que exigían que estuviera un templo en pie para que pudieran cumplirse.
Y sin esos requisitos eh, en pie, vigentes, pues dichos mandamientos no pueden cumplirse. Por lo tanto, es evidente que la Torá tiene determinadas clasificaciones, pero es un error tratar de argumentar que el Shabbat es un mandamiento ceremonial, porque no tiene ningún vínculo con el orden sacerdotal levítico. Y esto se hace evidente porque ahí, en el texto de Éxodo 20, no hay ninguna vinculación directa con sacrificios o rituales en torno al Shabbat. Y eso lo podemos confirmar si nosotros vemos las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 7, versos 22 y 23. Y dice ahí, eh, cuando yo liberé a sus padres de la tierra de Mizraim, dice Yahweh, no hablé con ellos ni les mandé acerca de ofrendas quemadas ni sacrificios. Más bien esto fue lo que yo mandé. Hagan lo que les digo para que yo sea su Elohim y ustedes sean mi pueblo. Anden solamente en el camino que les he mandado para que les vaya bien. Entonces es interesante que él comienza haciendo memoria de la liberación del pueblo de Egipto. Y ese es el contexto inmediato del relato de Éxodo capítulo 20. Ellos vienen saliendo de Egipto y ahora vienen a la presencia divina para recibir la ley que habrían de seguir si habrían de ser constituidos como propiedad especial del Todopoderoso. Entonces Él les dice, oigan, yo no les mandé acerca de ofrendas quemadas ni sacrificios. Yo les dije, esto es lo que ustedes tienen que hacer para que yo sea su Elohim y ustedes sean mi pueblo. Y es muy interesante que el verso 24 dice, pero no escucharon ni prestaron atención, siguieron sus propios consejos, la disposición de su malvado corazón, han caminado hacia atrás, no hacia adelante. Y eso es precisamente lo que la humanidad sigue haciendo. No escuchan ni prestan atención. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros presentamos evidencia vez tras vez, Shabbat tras Shabbat, acerca de esta y otras cosas, pero para todo hay una respuesta que va en contra de lo que está escrito con total claridad. Entonces, vemos que este espíritu de persistencia en contra de la voluntad divina, pues sigue en pie hoy en día, probablemente más activo que nunca, ¿no? En En Deuteronomio encontramos también una ley distinta, diferente. Y es Moshe quien dice, estas palabras habló Yahweh a toda la asamblea con gran voz. Y dice Lavín, dice, y ni una más. Aquí esta versión que estamos citando dice, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra y me las dio a mí. Es el recuento de lo sucedido por Moshe en Deuteronomio capítulo 5 verso 22. Recuerden que ahí Moshe hace un recuento del viaje del pueblo hasta de la salida de Israel, perdón, de la salida de Israel en Egipto hasta estar a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces en ese recuento él dice que Yahweh habló todas esas palabras y ni una más. Aquí hay algo muy interesante. De entrada, hay que mencionar que por boca del propio Moshe no hay ninguna alusión a una ley oral dada en el monte Sinai al mismo tiempo que la Torá. Por lo tanto, la preeminencia de la Torá se yergue sobre las tradiciones orales. No estamos condenando nada directamente, pero estamos haciendo un llamado a la atención que debemos prestar para saber qué prima, qué cosa es más importante que otra. Y aquí vemos nosotros que la ley recibida en el Sinai es sin lugar a duda la ley que prima, la ley que está por encima de todo lo demás. Ya las tradiciones, las interpretaciones en torno a esa ley son siempre secundarias. Y estas palabras de Moshe también establecen una distinción clara entre estos 10 mandamientos y otras leyes adicionales, como las que ya mencionamos, que se pueden catalogar como sacrificiales, judiciales, de orden civil,
am, o agrónomas, si queremos establecerlo así. Las 10 palabras fueron dadas directamente por la voz de Yahweh, fueron escritas por su dedo y estas dos tablas de piedra fueron colocadas dentro del el arca del pacto o del testimonio. Mientras que el resto de las instrucciones entonces fueron entregadas mediante Moshe y fue de un modo gradual. Es decir, el Padre entregó el corazón de su ley ahí en el monte Sinai. La constitución de la cual habían de depender todas las demás leyes giran en torno a esas 10 locuciones, ¿verdad? Mandamientos morales y en relación a la, olvidé la palabra que quería usar, discúlpenme. Son mandamientos morales y los otros mandamientos son en relación a la supremacía divina. Disculpen ustedes la mala memoria. Entonces, hasta aquí vemos que los 10 mandamientos son la expresión central de la ley moral y espiritual de Yahweh y fueron recordados a Israel por medio de una teofanía sumamente poderosa. ¿Qué es una teofanía? Bueno, una manifestación de la presencia divina. Yahoshua, como Shalías, como enviado, como agente divino, habló y actuó en nombre del Padre, no en el monte Sinai, sino posteriormente. Y no lo hizo para abolir la Torá, sino para llevarla a su plenitud. Le caía Torah, es decir, la plenitud de la Torá. El Shabbat entonces fue creado, santificado, bendecido desde el principio, según Génesis capítulo 2, verso 3 y sigue vigente como día apartado para la humanidad. ¿Por qué afirmamos esto? Porque no existe ninguna base bíblica ni profética, no hay una sola cita que se pueda utilizar para sustituir el séptimo día con el primer día, que sería el domingo, el cual no fue santificado, no fue ordenado como señal por Yahweh y no fue mandado en su ley, ¿verdad? No está en el catálogo de leyes. Entonces, eso creo que ha sido el mensaje central del estudio y a raíz de aquí podemos hacer un comparativo doctrinal, es decir, un comparativo de enseñanzas en torno a los 10 mandamientos y al Shabbat o a la entrega de la Torah en el Sinai. Ok, esta tablita va a ser un resumen de lo que ya hemos visto hasta ahora y también nos va a dejar ver un poco de lo que se viene en los estudios siguientes. En relación a quién dio los 10 mandamientos, nosotros hemos explicado hasta este punto que fue Yahweh quien habló directamente en el Sinai, ¿verdad? Y que Yahoshua como un Shalías, como un agente del Eterno, representó su voluntad, fue un representante de su voluntad, pero no actuó nunca como un Elohim encarnado. Eso es totalmente opuesto a la tradición cristiana tradicional que dice que Dios, el Padre, dio la ley en el Antiguo Testamento y luego Jesucristo, a quien se le considera como el mismo Dios pero encarnado, vino a la tierra y la cumplió y la abolió. Es muy interesante que se utilice la palabra cumplir como un sinónimo de abolir, porque no son sinónimos, ¿verdad? Y ya hemos citado nosotros que las palabras de Yeshua específicamente fueron, no piensen que he venido a abolir la Torah de los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Entonces él está estableciendo que abolir no es sinónimo de cumplir. Por lo tanto, lo que se cumple no está automáticamente abolido, ¿verdad? Pero la tradición, la doctrina tradicional nos dice que sí, que vino, entonces él ya la cumplió, ya no tenemos que cumplirla porque al cumplirla él está abolida. Eso es totalmente falso. Eso está sacado totalmente de contexto y no es lo que dice el texto, es lo que quieren que el texto dé a entender. Ahora, respecto a la naturaleza de la Torá, la visión hebrea entiende que la Torá es eterna, es santa, es justa y es buena. Y esto lo decimos en armonía con el Salmo 119, que no lo vamos a leer hoy porque nos va a tomar hasta mañana, ¿verdad? Y la afirmación de Shaul en Romanos capítulo 7, verso 12, ¿no? Que es esa, la ley es santa, justa y buena, ¿verdad? Entendemos también que Yahoshua vino a confirmarla y vino a enseñarla correctamente. Porque no debemos de quedarnos solamente en lo escrito, sino en entender el propósito de aquello que fue escrito. Y eso es lo que el maestro vino a mostrarle a sus seguidores.
cómo llevar a cabo lo que está escrito de la mejor manera. Esto en total oposición a la tradición eh, prevaleciente que dice que la ley fue temporal, que era exclusivamente para el pueblo judío y que ésta fue reemplazada por la gracia después de la cruz. Ahora, lo interesante aquí es que el término gracia es un término legal, ¿sí? La gracia es un perdón con respecto a una infracción cometida. Entonces, si la gracia se emite con respecto a una infracción cometida, una infracción, esto es un quebrantamiento de la ley, pues entonces esa gracia simplemente aplica para aquellas leyes que ya han sido quebrantadas como un perdón de excepción para que aquel que recibe el perdón no vuelva a quebrantar las mismas leyes, ¿verdad? Pero aquí se utiliza la gracia como un recurso para decir que esta ley, como ya se te perdonó, pues ya entonces la ley es eliminada, ¿verdad? Cuando no es así. La función de Yahoshua con respecto a la Torá. Según la visión hebrea y mesiánica, Yahoshua enseñó, vivió y restauró la Torá siendo él un maestro justo, un maestro de justicia. Y él no vino a abolirla, según sus propias palabras, ya lo dijimos en el relato de Mateo capítulo 5. Pero la tradición cristiana dice que Jesús cumplió la ley para abolirla y que sus enseñanzas reemplazan la Torá por un nuevo sistema. Cosa muy extraña, porque si nosotros hacemos memoria, vemos que el Mesías vez tras vez está condenando a los fariseos por no cumplir la Torá y luego cuando el Mesías resucita, pues lo convierten en una persona totalmente diferente. ¿Verdad? Porque bueno, o sea, todo eso que yo les dije, todas las críticas que yo emití, les dije hipócritas, prole de víboras, sepulcros blanqueados, bueno, todo eso ya no importa. La Torá está abolida, ya ahora todos podemos ser prole de víboras, sepulcros blanqueados e hipócritas. Eso es totalmente carente de alguna validez, de cualquier validez, no tiene sentido lógico. Ahora bien, ¿cuál es la identidad del que habló en el Sinaí? Bueno, nosotros entendemos que fue Yahweh mismo quien habló desde el Sinaí y Yahoshua actuó como su representante en muchas ocasiones, pero no necesariamente esta, y nunca fue Yahoshua Elohim mismo hablando en primera persona, simple y sencillamente porque nuestro maestro no es Elohim. Sin embargo, en la tradición cristiana tradicional se enseña que fue Cristo preencarnado, quien dio la ley, quien la promulgó, como la segunda persona de la Trinidad. Eso es sumamente extraño. Ahora, respecto a la permanencia, la vigencia de los 10 mandamientos, nosotros afirmamos que están vigentes, que son parte de un pacto perpetuo, que Yahweh al escribirlos con su dedo los convirtió en la expresión inmutable de su naturaleza. Pero, ¿qué nos dice la tradición? Que estos mandamientos ya no están vigentes como una ley vinculante, ¿verdad? Fueron reemplazados por la ley del amor ya en el Nuevo Testamento, sin ser anunciados por ningún profeta, sin tener ninguna mención en todos los escritos que abarcan desde Génesis hasta Malaquías. No hay una base para que se pueda interpretar así, pero bueno, la tradición nos dice que ya sucedió un reemplazo, anunciado por nadie, sin previo aviso, entendido por quién sabe quién, y esto ya viene a reemplazar la Torah. Ahora, ¿cuál es el lugar del Shabbat para nosotros? Bueno, el Shabbat es entendido por nosotros como uno de los mandamientos mayores, el cuarto mandamiento, un mandamiento establecido desde la creación, según el testimonio de Génesis 2 y reafirmado en el Sinaí, y vigente eternamente, según lo anunciado por los profetas, en Isaías capítulo 66, por ejemplo. ¿Qué nos dice la tradición? Bueno, que el Shabbat fue una sombra abolida por Cristo. Cuando ustedes encuentran la frase una sombra en referencia a la Torá, a la ley, a los mandamientos, en lo que la gente llama el Nuevo Testamento, ustedes nunca van a encontrar esa descripción, la ley como una sombra, como algo que fue en tiempo pasado. Esa descripción se va a encontrar siempre en tiempo presente.
La ley es una sombra de lo que ha de venir. La ley es una sombra. Y eso cambia totalmente el sentido de la palabra, porque si nosotros decimos que fue algo, estamos infiriendo que ya ha dejado de serlo. Pero si nosotros decimos que es algo, también inferimos que sigue presente, que sigue vigente. Hay una gran diferencia en cómo articulamos las palabras, incluso cuando estas palabras se encuentran en la escritura. Torcemos a lo mejor una y dejamos tres o cuatro en el orden en el que están, pero esa palabra torcida ya dio un significado totalmente diferente al texto. ¿Cómo entendemos el yo soy de Éxodo capítulo 3:14? Bueno, ese Ye, Asher Ye, se refiere a Yahweh, quien se revela como el que siempre será y como el que cumple sus promesas. Y nosotros entendemos que Yahushua al decir yo soy, lo hace en el rol de Shaliach, de enviado, de representante divino. No lo hace como si fuera él Elohim mismo. Ahora, algo interesante es que cuando él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, él está usando el segundo nombre de Abraham. No, él no está diciendo antes de que Abraham fuese, refiriéndose a un tiempo antes de que Abraham hubiera nacido. Eso es en contexto inmediato. Él está hablando de Abraham, antes de que Abraham fuese enaltecido. Es decir, antes de que Abraham fuese apartado para un propósito específico, a saber, el origen de donde vendría la simiente verdadera, la descendencia prometida, aún antes de que se hiciera el pacto con Abraham, ya en la mente de Yahweh existía el Mesías y existía el propósito que había sido reservado para él. Eso es si queremos darle el contexto inmediato al texto. Pero no, en la tradición, esto es interpretado como que Jesús está afirmando ser Yahweh mismo y utiliza esa frase yo soy como una declaración de deidad plena. No, 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 él está diciendo ahí yo soy, eso significa que él es 100% Dios. ¿Cómo se llega a esta conclusión? Yo todavía no lo entiendo. Si usted sabe la respuesta, me la comparte porque me causa muchísima curiosidad. ¿Qué representa el Shabbat para nosotros? Bueno, es una señal entre Yahweh y su pueblo y es un tiempo sagrado para reposo, para reflexión, para comunión, para santidad, para usted. ¿Qué dice entonces la tradición? Bueno, que el Shabbat fue una carga ritual, específicamente judía. Ahora Cristo es nuestro descanso espiritual y como es espiritual, entonces no hay un día específico. Muy extraño. ¿Cuál es la interpretación de textos como Colosenses capítulo 2, 16 y 17? ¿Verdad? Que nadie los juzgue. Bueno, nosotros entendemos que esto se refiere a no permitir que gentiles convertidos sean juzgados por cómo guardan el Shabbat y las festividades. Eso no es una abolición, es totalmente distinto. Pero este texto en la tradición es usado como una prueba de que el Shabbat, las fiestas, las leyes dietéticas, etcétera, 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 bueno, todo eso fue abolido. Y ya, nadie me puede juzgar porque todo eso fue abolido. Eso no es lo que el texto dice. ¿Cómo vemos nosotros la Torá con relación al reino venidero? Bueno, el mandamiento del Shabbat con relación al reino venidero. Bueno, ya lo dijimos muchas veces a lo largo de estos estudios. Isaías 66 nos indica que el Shabbat habría de ser observado por toda la humanidad en el reino mesiánico, en el reino milenario. ¿Qué nos dice la tradición? Ah, no, que el reino va a ser espiritual, que no se menciona ninguna restauración del Shabbat en ningún lado de las escrituras. Bueno, eso es algo que nosotros podemos deducir si no leemos las escrituras. Pero si leemos las escrituras vamos a encontrar vez tras vez la restauración futura del Shabbat. Ahora, eh, respecto a la enseñanza de los primeros discípulos, nosotros entendemos que todos estos discípulos, incluyendo a Shaul, siguieron guardando el Shabbat. Hay bastante evidencia. Está el libro de Hechos, está el Evangelio de Marcos, está el de Mateo, que nos habla de cómo incluso nuestro maestro guardaba y enseñaba durante el Shabbat. ¿Qué nos dice la tradición? Que el cambio al domingo se dio después bajo el argumento de la resurrección.
¿Dónde está escrito eso? En algún concilio, pero no en la escritura que nosotros tenemos en la mano. ¿Qué fuentes y textos son relevantes para apoyar una visión hebrea mesiánica? ¿Qué textos hemos utilizado hasta esta parte del estudio? Bueno, ya vimos que la Torá, los primeros 5 libros de la escritura conocidos como el Pentateuco, es quien avala esta postura, específicamente textos como Génesis capítulo 2, Éxodo 20, Deuteronomio 5, y también los profetas y los escritos como Isaías 56, Isaías 66, Ezequiel capítulo 20, versos del 12 al 20, y también los escritos del Pacto Renovado o escritos nazarenos o Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Tenemos el relato registrado en Mateo 5, en Lucas 4, en Hechos 13, también está el de Hechos 17, el de Hechos 18, en Hebreos capítulos 4, verso 9. Hay fuentes extrabíblicas, es decir, que no pertenecen al canon bíblico. Está el registro de Filón de Alejandría, de Flavio Josefo. Están los manuscritos del Mar Muerto. Ahí hay una referencia al rollo encontrado en la cueva número 1 de Qumran y que se refiere a la parte A del texto de Isaías, porque fueron 2 rollos de Isaías que se encontraron ahí. Y también tenemos a nuestro alcance a disposición la literatura del segundo templo, que muestra la continuidad del Shabbat en la esperanza escatológica. Bueno, todas estas fuentes, todos estos textos son relevantes para que nosotros podamos sostener y sustentar esta visión hebrea mesiánica. ¿Qué textos tienen aquellos que se enarbolan en contra de la observancia del Shabbat? Bueno, yo, hermanos, honestamente, todavía no lo sé. ¿Podrá haber algún texto ahí que sacado fuera de contexto, que mal interpretado, pudiera dar a entender algo parecido? Pero de ninguna manera hay evidencia plena, contundente en las escrituras para, para sustentar dichas creencias. El relato, por ejemplo, de Isaías 56, él dice ahí que incluso los gentiles van a gozarse siempre y cuando guarden el Shabbat. Dice ahí, yo los traeré a mi casa de oración. Vamos a ver ese texto. Isaías capítulo 56, versos del 1 al 7. Dice, así ha dicho Yahweh, observen lo que es recto y practiquen lo que es justo, porque pronto vendrá mi salvación y se revelará mi justicia. Pronto vendrá, dice ahí, Yeshuati, mi salvación. Muy, muy interesante que el texto hebreo utilice ahí la forma Yeshua. Em, Dice el Todopoderoso, observen lo que es recto y practiquen lo que es justo, porque pronto vendrá mi salvación. ¿Y qué nos dice el texto a continuación? Dice, feliz es el hombre que hace esto, el ser humano que persevera en ello, que guarda el Shabbat sin profanarlo y que aparta su mano de hacer lo malo. Qué interesante, ¿no? Que el propio Padre diga, observen lo que es recto, practiquen lo que es justo, felices van a ser si guardan el Shabbat. Y dice ahí el verso 3 que no diga el extranjero que se ha adherido a Yahweh, Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo. Y que no diga el eunuco, yo soy como un árbol seco. Porque así ha dicho Yahweh, a los eunucos que guardan mi Shabbat y que han escogido lo que yo deseo y que abrazan mi alianza, yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no perecerá. A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle, para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat. Fíjese, extranjeros que guardan el Shabbat. Ah, es que el Shabbat es para los judíos nada más. Aquí está la escritura, hermano. A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan y que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración
para todos los pueblos. ¿Y cuántas veces nos escuchan desde el púlpito esas palabras dichas con muchísima efusividad? ¿No? Porque está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sí, para todos los pueblos que guardan el Shabbat. Es muy interesante. Entonces vimos o hemos visto que es una señal clara entre Yahweh y su pueblo. Yahweh estableció un pacto especial con su pueblo y ese pacto está relacionado con el Shabbat. Tú le hablarás a los hijos de Israel y les dirás, de cierto, mi Shabbatot debes guardar porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones, para que sepan que yo soy Yahweh, el que los santifica. Eso está en Éxodo capítulo 31. El énfasis de este mandamiento es más claro que el agua. Guardar el Shabbat es una señal que identifica al pueblo con Yahweh, que lo vincula al único creador. Esta señal lo distingue de los pueblos que siguen ídolos hechos por manos humanas o imaginaciones del corazón. Y Yahweh sigue diciendo, guardarán pues los hijos de Israel el Shabbat, celebrándolo por sus generaciones como un pacto perpetuo. Será una señal eterna entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. El Shabbat es entonces una marca también de identidad del pueblo que le es fiel al Todopoderoso. Fíjense, está en nuestra identidad, hermano. Es lo que usted y yo somos. El Shabbat es parte de lo que usted y yo somos. El creador del cielo y de la tierra, Yahweh, al guardar, perdón, al finalizar su semana creativa, apartó ese día y depositó en él una bendición especial. Al guardar el único día que Yahweh santificó desde la creación, su pueblo testifica que no habrá ídolos de madera, piedra, ni construcciones filosóficas, sino el único Elohim viviente y verdadero. ¿Fue el Shabbat entonces abolido para los creyentes en el Mesías? Bueno, algunos sostienen, ya lo dijimos en la doctrina tradicional, que los creyentes, perdón, en Yahushua deberían de abandonar el Shabbat y la observancia y optar por otro día de adoración. Sin embargo, en las Escrituras no hay un indicio que nos indique, valga la redundancia, que ningún israelita haya creído que ningún israelita que haya creído en el Mesías tuviera que rechazar el pacto del Shabbat. Yahweh no cambia, hermanos. Eso está escrito por boca, por mano de sus profetas. Ahí está el testimonio de Malaquías 3:6. Él no es hombre para mentir. Él no tiene un doble estándar para sus hijos. Por lo tanto, no podemos adjudicarle a Yahweh una naturaleza que él no tiene. Al contrario, Pablo afirma que los gentiles que creen en Yahushua son injertados en el olivo de Israel. Esto está bastante bien explicado a lo largo de todos estos años por el Morey Yosef, por ejemplo, y está más que claro en las escrituras, en las escrituras. Estos gentiles, estos injertados vienen a formar parte del pueblo de Israel, el pueblo del pacto, con quien se dice que Yahweh había de celebrar el Shabbat como un pacto perpetuo. Entonces, dice Shaul, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión, es decir, la que vale más, es en espíritu, es la del corazón. Y en Gálatas capítulo 6:16, Shaul llama a la comunidad de creyentes que camina en fidelidad a la Torah el Israel de Elohim. Y él pone una regla. Vamos ahí al registro eh, de Gálatas, permítanme, capítulo 6, verso 16. Dice verso 15, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Recuerden aquí, porque somos hechura suya, creados para llevar a cabo las obras, creados en el Mashiach, para llevar a cabo las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Recuerdan ese texto? Bueno, en el verso 16 hay un eco de esto.
para todos los que anden según esta regla, es decir, todos los que sean una nueva criatura, todos los que sean hechura suya, creados en Elohim para hacer las buenas obras que él preparó de antemano, creados en el Mesías, perdón, dice, para todos los que anden según esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Yahweh. Todos los que anden según esta regla. Bueno, es muy interesante. Y por lo tanto, los creyentes de las naciones que ya abrazaron al Mesías también son llamados a obedecer los mandamientos. Y esos mandamientos incluyen sin lugar a dudas al Shabbat, que es parte del pacto perpetuo que Yahweh estableció con su pueblo. Un pueblo del que, bueno, se supone que ahora somos parte de él. Isaías 56. Hablamos de esto un poquito, pero vamos a ampliar. Isaías presenta una visión clara acerca del futuro escatológico. ¿A qué nos referimos con futuro escatológico? Bueno, escatos significa últimos o finales y lógicos de logos, se refiere a palabra, ¿verdad? O a un relato o a una historia. Entonces estamos refiriéndonos aquí a la parte final de la historia. ¿De qué historia hablamos? Bueno, de la historia de la humanidad. Estamos hablando de la humanidad con relación a su creador. Bueno, ahí, en ese futuro, donde personas de todas las naciones se unen al pueblo de Yahweh y guardan el Shabbat, es que es dicho lo que ya leímos anteriormente. Bienaventurado el hombre que hace esto, que guarda el Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacerlo mal. Y continúa diciendo lo que ya leímos anteriormente. A los hijos de los extranjeros que se alleguen a Yahweh para servirle, noten, a los hijos de los extranjeros que guarden el Shabbat para no profanarlo, que abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto demuestra, sin lugar a dudas, de manera clarísima, que el Shabbat fue hecho para toda la humanidad, no solamente para los hijos naturales de Israel. Y Yahweh promete bendecir a todo aquel que guarde el Shabbat, sin importar cuál sea el origen. Nosotros tenemos que estar sumamente gozosos por esto. Tal como enseñó nuestro Mesías Yahoshua, el Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del Shabbat. Él no dijo que fue hecho por causa de los judíos, no dijo que fue hecho por causa de Israel, sino del hombre, Ha-Adam, el hijo de la tierra, el hombre terrestre, dicen algunas versiones. Es decir, fue para la humanidad entera. Yahushua guardó el Shabbat, sus discípulos lo continuaron observando incluso después de su resurrección, y no hay ni un solo versículo que nos indique que el día apartado fue cambiado por el Mesías o por alguno de sus emisarios. Tenemos que seguir el ejemplo de Yahushua, nuestro maestro. Yahweh nos instruye una y otra vez que Yahushua es la luz del mundo, que es el ejemplo perfecto de cómo debemos de vivir como hijos obedientes. Y es sorprendente ver cuántos líderes religiosos afirman seguir al Mesías, pero debaten y resisten su ejemplo más evidente. ¿Cuál es este? Su fidelidad a la Torá y su observancia de el Shabbat. El Evangelio de Juan, de Yohanan, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. Y el Mesías dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir al Mesías, a nuestro Maestro, no es una declaración teórica, no es algo que nosotros creemos y ya. Ah, yo ya creí ya, se acabó, soy salvo. Implica vivir como Él vivió, no es solo teoría, sino práctica, caminar como Él caminó. Y Pedro lo enseña clarísimo, porque para esto fueron llamados, pues también el Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Pablo lo dijo también, sean imitadores de mí, como yo soy imitador del Mesías. Y Juan lo resume, el que permanece en él, el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. ¿Qué nos está diciendo Juan? No solo basta con creer en él, tienes que permanecer. ¿Y cómo vas a demostrar tu permanencia? Siguiendo su ejemplo, no diciendo que crees en él, siguiendo su ejemplo.
Yahushua fue conocido, conocidísimo por enseñar la Torah con verdad, por vivirla con fidelidad. En el Sermón del Monte, él dice, no piensen que he venido a abolir la Torah o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod, la letra más pequeñita, ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Bueno, nosotros hemos visto que el cielo y la tierra no han pasado y que no todo se ha cumplido todavía. Y además el Mesías dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así lo enseñan los hombres, muy pequeño va a ser llamado en el reino teocrático. Ese es el reino de los cielos, ¿no? La instauración del reino en la tierra, instaurando una teocracia para la humanidad. Bueno, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños, pues va a ser pequeño en el reino teocrático, pero el que los cumpla y los enseñe, bueno, se va a ser llamado grande en el reino. Algunos dicen que Yahushua quebrantó el Shabbat y, y eso está totalmente en contra del testimonio de las Escrituras. Está escrito en Hebreos 4:15 que él fue sin pecado. Y en 1 de Juan 3:4, que ya sé, ya lo repetimos mucho, si es cierto. En 1 de Juan 3:4 se dice que el pecado es la infracción de la Torah. Porque muchas veces el concepto de pecado se ve como algo abstracto, medio esotérico, no se tiene claro a qué se refiere la escritura cuando habla de pecado. Pero se dice que el pecado es la infracción de la Torah. Punto. Cualquiera que quebranta la Torah, es decir, un mandamiento divino, está pecando. Más allá de eso, no hay pecado, si no está definido por la ley. Entonces, dice Hebreos 4:15 que él fue sin pecado, es decir, él nunca quebrantó la Torah. Y si Yahoshua hubiera quebrantado el Shabbat, es lógico que habría pecado, pero él mismo lo dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y cuando los fariseos lo acusaban de violar el Shabbat, lo hacían basándose en sus propias tradiciones, no en la Torah de Yahweh. Y a Joshua lo aclara. Vamos a ver el registro de Juan, capítulo 7. Y no vamos a seguir los textos a 23 y 24. Vamos a ir un poquito antes. Eh, Juan 7 dijimos. Y estoy buscando el texto. Bueno, no encuentro. Creo que estoy equivocado, hermanos. Sí, estoy equivocado. No es el contexto que yo pensaba. Está bien. Vamos a leer el texto por cómo está citado entonces. Dice ahí, si el hombre recibe la circuncisión en Shabbat para que no se quebrante la Torá de Moshe, se enojan conmigo porque en Shabbat sane un hombre por completo. No juzguen entonces según las apariencias, juzguen con justo juicio. Yo estaba pensando en otra cita donde Yahushua está enseñando en la sinagoga en Shabbat, sana a una mujer y el líder de la sinagoga se molesta y les dice, tienen 6 días para venir y ser sanados. ¿Por qué en Shabbat? Y Yahushua les contesta algo parecido, ¿no? Dice, oigan, pues si a veces para no quebrantar el mandamiento de la circuncisión, circuncidan en Shabbat, pues ¿por qué se alarman, no se enojan si yo sano en Shabbat, ¿no? Básicamente es algo muy parecido. ¿Pero qué nos está diciendo esto? Bueno, que realmente no hubo ahí ningún quebrantamiento de la Torah, porque también en conformidad con la Torah estaba permitido hacer el bien en Shabbat. Y era lo que Yahushua hacía, hacer obras de bien en Shabbat. Eso no era condenado por la Torah. Por lo tanto, aquellas personas que se levantan y dicen que nuestro maestro quebrantó el Shabbat y utilizan estas ocasiones como argumento, pues son personas que están actuando exactamente igual que los fariseos, ¿no?
Yahoshua guardaba el Shabbat como era su costumbre. Creo que aquí va a estar el texto que yo estaba pensando. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Bueno, ¿cuál era la costumbre del Mesías? Entrar en Shabbat en la sinagoga a leer. Bueno, si el Mesías es nuestro ejemplo, vamos a seguir el ejemplo. Si es nuestro pretexto, pues entonces vamos a buscar excusas. Y dice ahí en Lucas capítulo 13, ese es el texto que estaba buscando, hermanos. Lucas capítulo 13, verso 10. Dice así, un Shabbat estaba enseñando en una de las sinagogas. Noten algo, él estaba enseñando en una sinagoga en Shabbat. Si él estuviera quebrantando el Shabbat, bueno, el texto simplemente omitiría la observancia de este día. Y ahí está el relato al que yo me refería, ¿no? Una mujer que tenía un espíritu de enfermedad de hacía 18 años, andaba encorvada, no podía enderezarse por completo. Ya Joshua la vio, la llamó y le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Dice el verso 13 que puso las manos sobre ella y ella fue sanada. Y dice el verso 14, pero el principal de la sinagoga, enojado porque Yahushua había sanado en Shabbat, tomó la palabra y le dijo a la gente, hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Tengan esos 6 días para que lo sanen, pero no en el día de Shabbat. ¿Cuál es la respuesta del maestro? Él le dice, hipócrita. ¿No desatan ustedes su buey o su asno en el Shabbat para llevarlo a beber? Y a esta que es hija de Abraham, a quien el Satán ha tenido atada por 18 años, ¿no se le debía desatar en el día de Shabbat? Bueno, esos son los argumentos que esgriman en contra de eh, el Mesías. No, es que el Mesías quebrantó el Shabbat. Incluso curó en Shabbat, cosa que estaba prohibida por la ley. Bueno, sí estaba prohibida por la ley, pero no por la ley del Eterno. Estaba prohibida por la ley de los líderes religiosos. El Shabbat y el calendario de Yahweh. Bueno, Yahweh estableció que los días comenzarían al anochecer. Eso está escrito desde la creación. En Génesis 1:5 dice, fue la tarde y fue la mañana el día uno, ¿no? Entonces el gran reloj del Todopoderoso no es igual al reloj que ha conformado el ser humano. El reloj del Todopoderoso se compone del sol, la luna y las estrellas. Ahí en Génesis capítulo 1, verso 14 dice, sean estas lumbreras en el firmamento de los cielos como señales para tiempos señalados, para días, para años. Entonces, cuando guardamos el Shabbat, estamos también alineándonos con el calendario celestial, con el ritmo de la creación, y estamos haciendo reconocimiento de que Yahweh es el creador de todo. Hay una continuidad desde los días de Yahushua hasta hoy, porque hay personas que argumentan que el Shabbat es un día ya perdido en la historia. Sin embargo, el simple hecho de que nuestro maestro haya guardado el mismo Shabbat que los judíos de su tiempo, prueba que el séptimo día no se había perdido. Éxodo 16 incluso ya lo había restaurado siglos atrás. Y después de su resurrección no hay absolutamente ninguna evidencia de un cambio mundial en el ciclo semanal. Y los descendientes de Israel continuaron guardando el mismo día en todas las diásporas o en todas las dispersiones del mundo. Y hoy el pueblo judío también guarda unánimemente el séptimo día sin haber perdido el ritmo del calendario hebreo. Para concluir, entonces, hemos enseñado, hemos aprendido y hemos demostrado que Yahushua no abolió la Torá, sino que la vivió plenamente, que guardó el Shabbat como un ejemplo para sus discípulos, que enseñó que quien quiera ser grande en el reino debe cumplir y enseñar los mandamientos, y que el Shabbat es una señal del Creador y está proféticamente conectado al reino venidero. Seguir al Mesías es andar entonces del mismo modo que él anduvo, no según razonamientos humanos, sino según la fidelidad a la instrucción divina. Hasta aquí hemos terminado la primera serie de estudios, pero vamos a continuar estos estudios viendo otros aspectos sobre la observancia del Shabbat. Más adelante vamos a dejar esta serie un tiempo para traer otros temas, pero sí más adelante vamos a ver si quebrantaron el Shabbat
Yeshua y sus discípulos, si las enseñanzas apostólicas posteriores lo cancelaron, si hay un cambio evidente del sábado a domingo, si todos los días pueden ser juzgados como iguales, si alguien tiene autoridad para cambiar el día de Shabbat. Y vamos a ver también cómo guardar el Shabbat. Los creyentes verdaderos obedecen el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque sin obediencia no hay prueba de fe. Hermanos, esto es cuanto por el día de hoy. Shabbat Shalom y nuevamente muchísimas gracias.